Hola, Bunque Animaco desde la Sierra Nevada de Colombia, mamo de la cultura arhuaco. Sí, ¿Cómo estás? perfecto. Gracias de estar aquí con nosotros. Es un honor muy grande tenerte aquí. Es un honor muy grande para nosotros tener esta comunicación y el trabajo mutual que estamos haciendo. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la visita que ustedes tenían aquí en Israel con nosotros, la semana increíble Sí, que hicimos con las ceremonias, y vamos a hablar sobre cómo vamos a seguir el camino juntos. Así que si quieres empezar y contar un poquito sobre usted y tu cultura, y después vamos a seguir. sí, Ya. entendido. Entonces, ¿cuál es la pregunta de ahí preciso? Empezamos con introducir. Tú vas a contarnos sobre ti un poquito, sobre Arhuaco y la cultura y tu cultura, y después Sí, seguimos. bueno, pues, primero como explicarle un poco la palabra arhuaco. Bueno, muchas veces la palabra arhuaco, nosotros que decir ni modo, o sea, aziguaco. Aziguaco es que cuando nosotros explicamos muchas cosas o tratamos de defender, pero pronto no es posible de que la gente entienda de lo que uno quiere explicar. Entonces uno dice así guacto, o sea que no hay ni modo que hacer. Pero entonces, de tanto de escuchar la gente así guaco, nos pusieron nombre al guaco. Ok. Pero no sé que ese nombre no es puesto de nosotros mismos. No, la gente que escuchaban, digamos, de catolicismo, de instituciones, nosotros muy poco hablábamos en, en español. Entonces nos puso el nombre Aguaco. Ok. Pero la visión del pueblo Ictu, nosotros somos Ictu. Ictu quiere decir uno, uno es de un ser. Ser en sí, ser es todo. La palabra Ictu es y, Gnanakin es ser uno solo. Y tú, todo tiene que ser de pacíficos. Entonces, Ictu, uno es parte de Ictu Yuna, o sea, parte de esa tranquilidad, de esa confianza, de esa honestidad, de respetos. Porque aquí en este mundo físico no, uno no vino para cambiar el mundo, sino entender esa armonía, ese paz, esa tranquilidad, ese equilibrio del universo. Por lo menos te va a ver la luna, nadie te va a decir que no lo veas. Y la luna tiene, también tiene o sea, como esa responsabilidad de atender esa vida, porque realmente somos un conjunto de ser. Entonces aquí no venimos para mirarnos de uno que es de ser más que otro, ¿no? Esos son agregados, porque nivel humano de la vida somos igual, somos el mismos. De eso nosotros sentimos que aunque haya millones de personas, es un solo cuerpo, una sola vida. Entonces ahí donde se trata de decir, es uno solo, un solo ser, el mismo necesidad, necesidad de entender, necesidad de hablar, necesidad, pero toda la cosa es
el objetivo principal es alcanzar estar tranquilo, o sea, sin miedo, sin ningún temor. Hagan lo que hagan, pero buscan es para alcanzar la tranquilidad. Pero de pronto no es la forma de lo que hacen para alcanzar la tranquilidad, sino es atendiendo la naturaleza. Por eso nosotros decimos paz con la naturaleza, cada uno en nuestro corazón. Entonces, de allí donde uno empieza como a entender esa realidad de la vida, porque sin naturaleza no es posible vivir, porque ella es que nos mantiene, ella es que nos da esa tranquilidad, esa confianza. Por lo menos usted va en un río, usted no, tal como agua, usted no le teme, usted lo toma con cariño y agua también te brinda, te alimenta. Aunque uno no estaba hablando, dialogando con esa, o sea, ese líquido, pero te mantiene saludable. Entonces, pero de ahí hay una energía cósmica que de esa tranquilidad, esa confianza energética. Entonces uno va entrando con ese línea que es infinitos. Y para entender un poco complejo, pero de alguna otra forma convivimos con ella. Sí, Entonces nosotros hemos venido manteniendo esa verdad, esa realidad de la vida, que nuestro atuendo no son enseñados de otros lugares, han venido, sino es de aquí, quiere decir de paz. El gorro es nieve. Entonces debemos pensar como, como esas montañas que está constituido, la Sierra Nevada que está constituido todas las montañas del mundo. Hay muchas montañas, pequeñas, grandes, pero hay un conjunto de montañas como un triángulo. Entonces de eso nosotros ponemos tres piedras y ahí juntamos el fuego y cocinamos y alimentamos. Cuando cocinamos allí hay tres piedras y las tres piedras es como tres, digamos, mm, como tres horcones para uno entender de dónde venimos y dónde estamos y dónde vamos y para qué vivimos. Porque nosotros no somos eternos, pero tenemos que dejar algo lo mejor, como para que la gente esté tranquilos. Entonces, ¿cuál es el camino? Atender con la naturaleza. Esa es nuestra propia vida. Y de ahí uno empieza como a capitalizar en la mente, fortalecer nuestra energía para, para tener esa tranquilidad para las palabras y que la palabra también tenga vida, porque hay palabras que no tiene vida y hay palabras que es agresivas, que tiene fuegos. Y también a través de las palabras también contiene enfermedad. Hay palabras que tienen también odios, ego. Entonces, todos debemos manejar a través de la palabra, pero teniendo ese fundamento, esa raíz, esa conexión, sea del mundo natural. O sea, nosotros miramos ese sentido, digamos, de las raíces del mundo natural, que todos tenemos que partir de allí. Entonces, nosotros como pueblo originario decimos, bueno, cuando uno dice este terreno es mío, pero ¿por qué es suyo? Porque mi mamá, mis abuelos vivían ahí. Entonces, su abuelo, ¿de dónde trajo ese terreno? No que vivió allí, no por lo que vivió, no, sino tiene que entender ese lugar. Entonces, también uno empieza a entender, bueno, cómo vivió allí, cuál era.
la visión de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Qué defendía? Entonces defendía en ese momento era la naturaleza. Entonces, cada uno tiene su espacio y su lugar y su lenguaje. Entonces, eso es lo más importante, porque hay lenguajes que no son originales, son adoptados. Hay lenguajes que han inventado con varios idiomas, hay una mezcla, pero original, dicen que ese original tiene voz que puede entender a la naturaleza. Y precisamente esa voz tiene como más fácil para entender a la naturaleza y la naturaleza entiende a uno, porque cada uno nos dejaron nuestro lenguaje. Entonces, acá como nuestro Ica, como decir, un solo ser de pensamiento del mundo natural, decimos que, bueno, ¿quién es Ica? Cada uno materiales que existe en el mundo es Ica, porque todo es en conjunto, todo es en conjunto. Pues ahí donde nosotros decíamos allá, cuando uno nace, nace biodiversidades, muchos, lo que nace en este mundo, como árboles, como fauna, como peces marinos, como animales. O sea, en el planeta, en ese mismo tiempo, nace una cantidad de diversidades y ante unos millones de estrellas. O sea, uno nace con ese conjunto, con esa energía. Entonces, uno es todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos defender? Esa unidad de tranquilidad, esa unidad de fuerza, esa unidad de planeta verdes. Esa es la vida de la humanidad. Entonces Sí, nosotros tenemos que entender esa realidad de la vida, porque no vivimos en un concepto, vivimos en una realidad. y creo Por eso que tenemos ojo, nariz, oídos, cerebro, corazón y lengua para interpretar. Esa es nuestra riqueza. ujú, Ese es nuestro paraíso. Pero como la sociedad mayoritaria le inventaron un sistema artificial que es la línea horizontal que no tiene salida en un laberinto. Entonces toda la gente se va encajonándose en ese camino que no es tan largo, un camino, un callejón sin salir de un abismo. sí, Entonces, eh, de pronto no podemos decir que toda la gente ya pueden regresarse, pero debe haber empezar con esa conciencia. Entonces, a través del sistema también podemos, la gente empieza a entender dónde vamos y dónde estamos, para qué estamos, para que empiece a ver esa tranquilidad y esa confianza, para hacer ese tejido. ujú, y Entonces, creo que es muy necesario que la gente vaya entendiendo de qué visionamos nosotros. Nosotros decimos por eso, así sea un pedacito de tierra, vamos a ir defendiendo para que los árboles, para que los sistemas del mundo natural puedan estar tranquilos allí. Por lo menos si adquirimos, digamos así, sea una media hectárea de tierras de campesinos, de la gente que estaban destruyendo, que tienen las tierras destruidas. Digamos, cuando talaron el bosque, ¿qué es lo que no harían? Y antes de eso, cuando había un bosque virgen, ¿qué habría? Ya habría, tenía que haber muchos, como los llaman insectos. Nosotros le decimos anangayuna. Análoga quiere decir allí donde existen múltiples de que lo que tienen el espíritu positivos, porque no descansan cantar, hacer movimientos día y noche. Hay otros que cantan de noche, hay otros que cantan de día y cambian las voces por horarios.
Hay múltiples de árboles con diferentes colores, o sea que florece y da frutos con diferentes sabores que alimentan. Hay una biodiversidad de una energía que da resultados que hay en la tierra. O sea, son esa energía energética que ellos muestran, que alimentan. Ahí donde está la tranquilidad. Pero ahí mismo hay, o sea, que hacen controles como serpientes, como, como digamos, los animales ferinos, pero no se acaban. Todo es un control. O sea, donde hay animales, dicen que como animales grandes empiezan a ver donde no, la gente va allí, o sea, donde no tocan esos animales. Y nosotros decimos animales, o sea, en lengua, o sea, en español, pero en nuestra lengua no son animales. Porque misma, en la misma palabra parece que conduce a la palabra no bien, porque dice que anima mal, pero uno es que le pone para uno ponerse de animarse en mal, hacerle daño al animal. Entonces nosotros somos Está bueno. un poquito más que seres que nos acompañan, porque el humano es un elemento más, por eso por igual destruye más. Entonces de ese mismo energía tenemos capacidad preservar y conservar lo que existe. Ese va a ser el nuestro legado, como nuestra muestra, como nuestra capacidad para explicar dónde está la tranquilidad, dónde está la confianza. No está en lo que el ser humano hace, los seres humanos inventan. Eso sería una herramienta para entender lo que es el mundo natural, pero todo está en nuestra mente. Gracias. ¿Sí? Eh, es muy importante lo que estás diciendo y gracias por tus palabras. Sí, No tenemos mucho tiempo, así que quiero seguir con la otra pregunta, que sí. va directo con lo que estás diciendo, que hablaste de cómo trabajar con la sabiduría que ustedes como el pueblo milenario tienen de armonía, de paz, de conjunto. Y la pregunta es, ¿por qué, cómo quieren seguir trabajar con nosotros desde Israel? ¿Por qué es importante para ustedes trabajar con nosotros en Israel? ¿Y cómo es la visión de ustedes para hacer eso? Entonces, este, eh, los sabios nos han enseñado, la humanidad mayoritaria en el mundo está dentro de nuestros cuerpos, está en el tejido de nuestros cuerpos. Entonces quiere decir que no son ajenos, porque uno es mundo. Entonces, por igual, a nosotros nos gusta conocer y entender más que todo es las montañas de allí. O sea, para relacionarlo con las montañas o espacio que hay aquí dentro en el corazón del mundo. Entonces, ¿cómo podemos, eh, como, voy a decir, alimentar o fluir eh, esa tranquilidad en ese lugar, ¿no? De aquí a, a Israel. Entonces, y también a través de las palabras y a través de las prácticas. Tiene que ser uno primero con la energía cósmica y el otro es hacer presencia y el otro es cómo hacerlo entender que nosotros hacemos parte de la naturaleza y tenemos montaña y todos queremos agua, brisa, vientos, todo sano, ¿no? Entonces, los nuevos juventudes, para los nuevos venideras, como decir, que van a hacer para que empiecen a conocer y entender ese camino. O sea, como hacer ese semillero, ¿no? Porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ayudarnos?
Ujú. O sería como ese sería la base, ¿no? Sí. Ujú. Así que para sembrar esta semilla, ustedes llegaron a Israel para visitarnos para 2 semanas. Hicimos varias ceremonias y muchas palabras. Y cuando ustedes se fueron, eh, dejaron a nosotros con una piedra y con una Sí, misión. Una piedra del corazón y una misión de seguir el camino. Seguir trabajar claro. con el fuego y con la energía aquí de Israel, conectar con el corazón del mundo con ustedes y seguir transmitir el paz y el conocimiento para más personas aquí en nuestra tierra de Israel. ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí, claro. Eh, Solamente no deben sentirse que en Israel hay esa serie de impacto negativo de lo que ustedes se sienten, ¿no? Entonces igual estamos sintiendo acá de alguna otra forma. Ujú, Entonces a raíz de eso, de pronto acá empiezan a haber, o de pronto ha habido afectaciones de árboles y mucha gente también interés de tener, ah, o sea, como que sintiera que en este mundo no hubiera de necesidad. Entonces, alguna otra forma afecta y también abundan las armas y la gente con ego, entonces no entiende la naturaleza, ¿no? Destruyen con obtener dineros, pero destruyendo la naturaleza es como destruir la vida, la humanidad también. Entonces no se trata tanto de destruir, sino entender más que todo. Entonces, con ese orden de ideas, yo digo, hay montañas, hay piedras, aguas y ríos y, y árboles que hacen parte de la vida humana. Son agresivas. Hay árbol que usted puede pasar por ahí y parece que te quema o te cae como rasquiña y te afecta. Pero usted, cuando usted consagra con ese árbol, no te hace. O sea, cuando le hace un trabajo en el nacimiento y también de cuando le hace un buen trato, no le hace nada. Más bien es como un medicina. Ya se puede hacer un baño. Entonces parece que esa energía es viva hacia la negativa. Es lo mismo río. A veces uno sale a bañar y, y en la noche empiezan como a sentir enojarse o algo de miedo, temor, y de ahí como una vez se le da ganas como quitar la vida, se aburre. Uno dice mejor no vivir o irse de allí. O a veces uno siente que algo va a pasar. Entonces en ese sitio el agua, o sea, el fluido del agua está haciendo una función de energía negativa. Pero uno haciendo todo ese trabajo, esa energía, uno no siente. O sea, como uno va entendiendo la problemática que ve, pero, o sea, cuando uno entiende, ya siente para resolver también las cosas. O sea, que uno se va tejiendo esa tranquilidad. ujú, Es lo mismo cuando, cuando está fluyendo el aire o energía negativa, sea un sonido de aire o viento, uno respira, pero un momento a otro siente como que, o sea, ese respiro como que lo atranca, como algo así. O sea, como que lo presionara
pero toda esa energía negativa que fluye del mundo natural o del espacio, de las montañas. Entonces acá hay eso, esa montaña, algo y hacemos esos trabajos, ¿no? Cuando se siente así, uno va de los sabios y uno hace un trabajo, una limpieza, hay que llevar ese material en tal parte. Y parece que ya se tranquiliza un poco. Entonces nosotros queremos hacer ese trabajo allí y a la vez hay muchos sitios. Entonces podemos hacerle limpieza a las tierras, a las montañas, a las piedras. Y de ahí la gente también empezarle a, a concientizar a través de amigos, ¿no? Porque primero hay que conocer y entender quiénes somos, de dónde venimos. Pero más fácil cuando uno hace la presencia, la gente como que entiende más de dónde viene, desde, desde cuándo ha existido allí. Entonces yo digo que más que todo a los materiales de allí es muy bueno también para nosotros, porque son testigos de lo que ha ocurrido allí. Entonces es más fácil también para recoger esa energía negativa que hay en esta sierra. Y de aquí sirve allá, como llevar esa tranquilidad y paz. Porque nosotros dependemos de ese mundo natural. Sí, Entonces, mientras que estemos en vida, para hacer ese trabajo, ese enlace, es muy importante. así No sé si que le explico. sí, sí, está bien. Así que lo que estás diciendo es que cuando ustedes regresan a Israel, pues llegar con esta energía de paz, de armonía desde la sierra para apoyar a nosotros y también Sí, hacer el trabajo aquí en Israel, en nuestra tierra, para apoyar aquí y también en la sierra, porque todo eso está claro. conectado. Ujú, La última pregunta sí. es, hasta que ustedes van a regresar a Israel y en el tiempo que ustedes no están aquí con nosotros y nosotros necesitamos seguir el trabajo, pero solos, o Ujú, con el apoyo de ustedes, pero desde lejos, ¿no? Pero sí, sí. nosotros vamos a seguir el trabajo de día a día aquí. ¿Qué bendición o qué visión ustedes pueden dar a nosotros para seguir el trabajo aquí en Israel mientras nosotros estamos aquí? Bueno, yo les diré, hay tres tipos de niveles para entendernos. Hay uno, el interés es que la cosa que se ha venido dando en ese lugar que que se aplaque, ¿no? O sea, como decir, quitar toda la gente como ese odio. Entonces, eso sí es un poco imposible. Es como decirlo, quitar todo ese edificio que existe allí. Entonces, es imposible. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que han creado en ese lugar, digamos, hablame en Israel, toda esa energía, con ese pensamiento, con esa obra, ha existido con todo ese espíritu, ¿no? O sea, no lo han construido para entender la armonía de la naturaleza, sino cómo podemos defendernos la vida quitándole otra vida a otros hermanos. Entonces, tenemos que ser ese semillero para que la gente empiece a entender. Entonces, con ese orden de ideas, yo le digo, hay tipos líderes, espíritus de líderes autocráticos. O sea, todo tiene que ser bajo de mis mandatos. Y hablando como de comunitarios.
Entonces la gente sigue allí, pero con la idea es podemos, cómo puedo fortalecer mi empresa, mi proyecto, mi programa, lo que yo creo, o sea, lo que uno crea, entonces para que la gente, todo caminen por allí. Entonces eso es muy peligroso. Como dicen, hay tipos de árboles, acá le llamamos caracolí, un árbol frondoso y crece muy rápido, pero a medida cuando vaya creciendo, el corazón se le va pudriendo. Y el último, ese palo cuando se cae, le cae a muchos árboles pequeños y destruye. Entonces hay líderes de ese espíritu por naturaleza. Hay otros líderes que es permisivos, aunque ve que ocurre sabiendo, pero participa, o sea, obedece. Entonces parece que también hace parte de ese problemas. Hay otros líderes que es democráticos, visionas, o sea, instruyes, habla, pero entonces como económicamente de pronto ve que no es fluidez, entonces dice que no funciona. En cambio, líder de autocrático, como solamente es interés de tener, mostrar dinero, entonces la gente le crea necesidad y camina más por ahí, pero hay una consecuencia que es mucho peligroso, no hay seguridad, no hay garantía. Entonces tenemos que entender como ese tipo de entendimientos Ujú. para hacer todos estos trabajos, porque si no, la misma energía nos puede destruir. Entonces hay que poner como la energía democráticas, digamos como trabajar en conjuntos, sabiendo que ahí hay ese tipo, pero cómo lo vamos a involucrar de poco a poco Ujú. y con esas raíces, con esa profundidad de entendimientos, para que no nos vayan a destruir. Ujú. Perfecto. Eso es tan importante, creo que el trabajo sería en conjunto, con mucho paz y escuchar al otro, escuchar uno mismo, el entendimiento de uno y al otro, y con siempre con el movimiento de armonía y del paz y de no, no entrar en el movimiento de espirala de mío y tuyo, ¿no? De algo que es Ujú. mutual y con armonía. Creo que con eso ya terminamos el tiempo. Así, si quieres decir algo muy cortito para terminar. Sí, claro. Por eso yo invito, no sientan que están ustedes solos. Usted hace parte del mundo natural. Son todos, con millones de estrellas. Con esa energía están aquí, en el corazón del mundo. Algunas otras formas. Cuando usted viene acá, hay agua, hay viento, hay luz, hay millones de estrellas, hay bosques. Y hay un lugar, puede ser muy significativo y parecido a ese lugar. Usted sienta allí y puede ver hasta las piedras casi igual, idénticos. Entonces, estando allí puede respirar, alimentar en el pulmón, en el cuerpo, y de allí también puede hacer un trabajo como quitar esa energía que ha sentido allí y ponerse ese vestidos Sí, de paz, de tranquilidad. Es muy importante. Entonces, a raíz de eso es que yo le invitaba, hagamos algo, unas obras, como nosotros decíamos, para hacer grandes obras se necesita grandes paciencia y grandes artes.
Entonces Perfecto. creo que estamos en ese camino y siento muy agradecido también por ustedes. Gracias. Y estamos muy agradecidos para ustedes. Mucho Duni. Y creo que la naturaleza es el mejor doctor del mundo. Sí, claro, ellos nos pueden enseñar y nos pueden guiar y dependiendo de nuestras acciones. Sí. Bueno, Claro, Mamo, Monkey Animaco, muchas gracias por todo y hablamos pronto. ok. Bueno, Duni, chao. sí, bueno, felicidades. Bendiciones a todos. Ok. Zevana.